Listo. Muy buenas tardes a todos, jóvenes. Mi nombre es Carlos Webb. Antes de comenzar con la presentación, les voy a dar algunas instrucciones. La primera de ellas es, por favor, apaguen sus micrófonos. La segunda de ellas es, las preguntas las voy a contestar hasta el final. Y el tercer punto es, las dudas que vayan teniendo, o si quieren ir adelantando preguntas, háganlas a través del chat que está en la parte derecha inferior de su pantalla. Y cuando le envíen, seleccionen la opción enviar a todos. Muy bien. Entonces, ahora me presento. Soy Carlos Webb, director de la carrera de Ingeniero Químico de Procesos Sustentables. Yo soy ingeniero químico y de sistemas, que es el precursor del IQP. Me recibí en 1985. Tengo experiencia en la industria, trabajé en industrias del álcali 4 años, trabajé en Stepan México, que está en Matamoros, 3 años. Tengo mucha experiencia en control, en planta. Soy profesor del TEC desde el año 2005. Y hace 4 años soy director de la carrera. Estoy a sus órdenes. Si pueden, si tienen oportunidad, por favor, búsquenme en Facebook como Carlos Webb. Van a encontrarme con mis 2 hijos. Y si solicitan ahí amistad, vamos a estar en contacto para cuando tengan cualquier tipo de duda. Por ahí los puedo ayudar. Y voy a comenzar la charla. Vamos a hablar del ingeniero químico en procesos sustentables y la conversión de energía. El tema es de mucha actualidad, dado que la energía está íntimamente asociada con el cambio climático. El consumo de energía mundial es muy alto y principalmente la energía la tomamos del petróleo, que en la gráfica la van a ver en línea roja, del carbón y del gas natural. Más abajo de estos consumos van a encontrar lo que es energía hidráulica, energía nuclear y otros renovables. Como verán, el mercado lo dominan los materiales que provienen del petróleo. Esto no es bueno y ahorita vamos a ir explicando. Si alguno de ustedes les han contado que el petróleo se va a acabar o el carbón se va a acabar y que por eso vamos a dejar de usarlo, les tengo una mala noticia. Hay carbón, hay petróleo para muchos años más. Si lo vamos a dejar de usar, va a ser para salvar al mundo, para que el cambio climático se detenga y vamos a tener que usar medidas muy ingeniosas de índole económica principalmente. Las reservas de petróleo son muchas. En la filmina anterior, me voy a regresar tantito, es una filmina que nos muestra el precio del petróleo. Históricamente, por muchos años, se mantuvo en $40 el barril, llegó a estar en 100, arriba de 100, ahora está de regreso con $50. Entonces, esto solo significa que hay mucho, es muy manipulable su precio. Cuando vean la gente que vende petróleo que no se está vendiendo, simplemente le bajan el precio y asunto resuelto. ¿Por qué es malo el dióxido de carbono? Bueno, ¿por qué es malo los derivados del petróleo? El petróleo se encuentra en el subsuelo, el petróleo y el carbón y el gas natural. En el subsuelo, ahí están bien, ahí están guardaditos, ahí no nos hacen daño. Cuando los sacamos del subsuelo, los sacamos para producir energía, en un proceso que generalmente involucra combustión. Entonces, quemamos el material, producimos energía que usamos en nuestros hogares, en las fábricas y en todos lados, y en eso emitimos CO2. Entonces, lo negativo está en que el carbón que antes estaba enterrado, ahora está como CO2 en la atmósfera. Y esto pues a través de emisiones industriales. Esto provoca que la concentración del CO2 en la atmósfera vaya subiendo, pues no tan paulatinamente, vamos algo deprisa en esto. La última vez que consulté, estamos ahorita en 406 partes por millón. En el 2013 estábamos en 400 y en 1960, que fue cuando yo más o menos nací, estábamos en 320 partes por millón. Partes por millón es una concentración muy pequeñita. Ese es el aire que respiramos, no nos hace daño. Para la parte de salud no nos hace daño. Lo que tiene como efecto negativo es el efecto invernadero. Estas moléculas atrapan la energía del sol y no dejan que rebote de regreso hacia el espacio.
Entonces provocan que la temperatura de la Tierra aumente. Y esto es el calentamiento global, que es el principal problema de la humanidad en este momento. Muy bien. Entonces, como vemos, el calentamiento global es un problema porque nosotros los humanos consumimos mucha energía, y ahí vamos todos de por medio, y esa energía proviene principalmente de fuentes no renovables que están enterradas en el subsuelo. Muy bien. Ahora, ¿cómo es el efecto de que saco petróleo y para producir energía emito CO2? Bueno, en nuestras casas la energía que consumimos, tanto para nuestro clima, en la televisión, los focos, en el invierno algunas personas prenden resistencias eléctricas, en el verano, si es muy caluroso en su ciudad, pues prenden el clima, y esto consume mucha energía. De tarea les voy a encargar que le pregunten a sus papás cuánto pagan de energía eléctrica al bimestre. Si viven en zonas calurosas, se van a asustar de la cantidad que sus padres pagan. Bueno, y esa energía Comisión Federal la hace a partir de quemar combustibles. En una gráfica que están viendo ahorita, esquematiza cómo es que se produce esta energía. Voy a cambiar a otra siguiente gráfica para poder señalarles después cómo es que el ingeniero químico o la ingeniería puede ayudar a resolver este problema. Lo que ven del lado izquierdo de su pantalla es un generador eléctrico. Estos generadores tienen lo que se llama una flecha, que equivale a imagínense un palo de escoba, que si ustedes hacen girar el palo de escoba, el generador en su parte interna gira y entonces produce energía eléctrica. No es de gratis, no es que aparezca mágicamente la energía eléctrica, sino que la convierte. Para hacer girar esta flecha que les digo, requieren ustedes ponerle una energía. Entonces, esa energía mecánica que ustedes le dan, la convierte en energía eléctrica. Muy bien. Así es como se convierte la energía eléctrica en Comisión Federal. Pero no hay gente dándole vueltas, ¿verdad? Por supuesto que no. Entonces tenemos otras cosas conectadas ahí. Voy a hablarles de la eólica tantito. Ahorita me regreso, porque me parece que con la eólica es bastante sencillo de ejemplificar. En la energía eólica, el viento mueve unas aspas, las que están viendo en la pantalla. Es como las aspas del abanico de su casa. Entonces, el viento va a hacer que giren esas aspas, y esas aspas están conectadas a una flecha. En la figura está como el punto C. Ese punto C se interconecta al punto G, que es la flecha del generador. Y entonces el viento gira las aspas giran la flecha gira el generador y se produce energía eléctrica. ¿En qué consistió? En que la velocidad del viento trae cierta velocidad. Cuando empuja el abanico para que dé vueltas, su velocidad se reduce. Entonces aprovechamos energía cinética y producimos energía eléctrica. Bueno, de manera similar se hace en Comisión Federal, solo que en Comisión Federal ese viento no es un viento natural, sino que lo producimos a partir de quemar un combustible. Tienen que se alimenta aire hacia una zona que ven azul, ahí simplemente lo comprime, y después ese aire lo queman con gas natural, como el boiler de su casa o como la estufa de su casa. Esto genera gases muy calientes, a una presión relativamente alta, y entonces estos provocan ese viento que mueve a la turbina. La turbina que ven aquí, que dice ahí gas turbine, esa turbina es similar a las aspas, o hace las veces de las aspas de la energía eólica. Entonces, ese viento hace que esto gire. Y este que está girando, como verán, está conectado a través de una flecha hacia el generador. Y mueve el generador. Y entonces, la energía del gas natural la convertí en energía mecánica y después en energía eléctrica. Así, Comisión Federal hace la energía que nosotros consumimos. Los gases que salen después de la turbina, que van por una chimenea, esos gases van muy calientes, y un gas muy caliente tiene mucha energía, tenemos que aprovechársela. Entonces, un proceso como el que están viendo ahorita no es muy eficiente. ¿Cómo lo podemos hacer más eficiente? Bueno, pues le agregamos otro ciclo. En este otro ciclo, los gases que salieron de la turbina, que van calientes, van a calentar unos tubos. Dentro de esos tubos hay agua líquida y entonces la hacen hervir. Esa agua líquida está a alta presión. Entonces, cuando hierve, se produce vapor, también a alta presión, y ese vapor se expande en otra turbina. Verán que se agregó aquí una turbina
de vapor. Y por lo tanto, ya tengo dos turbinas. Hago más eficiente el proceso. El agua que sale de la turbina, la condenso, la comprimo con una bomba y la alimento de regreso al ciclo. Entonces, esa agua nada más está dando vueltas. Y los gases que antes se iban muy calientes a la atmósfera, ahora se van menos calientes y por lo tanto le aprovechamos más energía. Esta es una forma en la que como ingenieros químicos, una de muchas formas, podemos mejorar los procesos para consumir menos combustibles no renovables. Bueno, luego, no solo estamos en esa parte de los combustibles no renovables, también estamos como ingeniero químico en procesos sustentables en la parte de renovables. ¿En qué parte de renovables? Bueno, el ingeniero químico no se encuentra en eólica, no se encuentra tampoco en la energía solar, nos encontramos en la parte de la biomasa. Como verán, de la energía renovable que se consume en el mundo, el 77% viene de bioenergía. Esa bioenergía es de material orgánico, de plantas, de los desechos del hogar, los residuos orgánicos del hogar, de los árboles, de hojas, etcétera, que es una gran cantidad. Y el ingeniero químico es el que trabaja en estos sistemas para poder aprovechar esa energía. Vamos a ver cómo. Habíamos hablado de eólica. Ahí el ingeniero químico está nada más por el lado del termodinámico, por la parte de ingeniería general. Energía solar, lo mismo. La parte de termodinámica la dominamos, podemos hacer cálculos ingenieriles, etc. ¿En dónde estamos? Es en la renovable, en la biomasa. Y la biomasa, de forma muy sencilla, es madera. A diferencia del ciclo del petróleo, cuando utilizamos madera, imagínense que de un bosque crece una cierta cantidad en el año. Esa cantidad que crece en el año es lo que voy a aprovechar. No puedo aprovechar más porque me acabó el bosque. Entonces, esa biomasa la voy a meter a un sistema para producir energía y de ahí voy a emitir CO2. Y entonces, pues emitir CO2, ¿verdad? La pregunta sería, ¿cuál fue la diferencia con el petróleo? La diferencia es que la biomasa se formó a partir de energía solar más CO2 de la atmósfera. Las plantas producen biomasa y liberan oxígeno. Entonces, el CO2 que yo emití es un CO2 que ya estaba aquí en la atmósfera, no lo saqué del subsuelo. Es el CO2 que está aquí en la atmósfera. Y así es como crecen las plantas, ¿verdad? Con el CO2 que hay aquí, aquí arriba. Muy bien, entonces, esa es la parte muy bondadosa de la biomasa. Ahora, la biomasa no es algo que yo llegue a la esquina y que haya un expendedor de biomasa y se le eche el carro y que mi carro ande con eso. Porque los carros que utilizamos usan combustibles líquidos. Entonces requiero un sistema para convertir la biomasa, es decir, imagínense leña, en un proceso muy sofisticado, lo voy a convertir en un líquido con alto contenido energético que se puede utilizar en los carros. Eso ya está en investigación, esa investigación los hacen los ingenieros químicos. Es una forma de darle un valor agregado a la biomasa. Por lo demás, tiene muy buen valor, ¿verdad? La gente que vive en los pueblos, la gente en los ecosistemas rurales, vamos a llamarlo así, no tienen energía eléctrica, ni les llega gas natural. ¿Cómo viven ellos? Bueno, ellos queman madera para preparar su comida, para calentar su hogar, etc. Son absolutamente renovables. Ellos huella de carbono ahí pues no tienen, a diferencia de nosotros que andamos en carros, etc. Muy bien. Entonces, esos jóvenes es una parte muy importante en el consumo de energía eléctrica. El ingeniero de energía en general, el ingeniero químico participa mucho y tiene herramientas excelentes para mejorar esos sistemas y combatir el cambio climático. Bueno, hasta ahí la parte en donde participamos con la energía. Ahora quiero hacer una pequeña introducción a ingeniería química, porque lo que he encontrado es que siempre, o por lo general, los alumnos que van a estudiar ingeniería química es porque les gustó química en la prepa. Ese fue mi caso, el caso de muchos amigos. Pero les tengo una noticia. Química no es ingeniería química, ¿de acuerdo? Y voy a tratar de explicarles la diferencia. Si están viendo ahorita en la pantalla, tenemos una reacción muy sencilla
en la cual voy a convertir benceno en una reacción con oxígeno, lo convierto en anhídrido maleico más agua más CO2. El anhídrido maleico es un material que tiene un consumo en el mundo y tiene un buen precio de venta. Se espera que el benceno tenga un menor precio, de manera que cuando yo haga esta transformación pueda ganar dinero. El químico, lo que están viendo aquí, podemos identificarlo como química, así de manera muy simplificada. Y el químico trabaja mucho esto en el laboratorio. Y cuando hace experimentos con esto, lo hace con vasitos de despistado pequeños, en situaciones muy controladas, de muy pequeñas cantidades. Y lo hace haciendo investigación. Se relaciona un poco con gente. Él trabaja en un laboratorio con tal vez 2 o 3 personas más y listo. Cuando queremos producir esto, pero a gran escala, si quiero producir anhídrido maleico, pero en toneladas por día, las cosas cambian mucho. Este es el proceso para producir anhídrido maleico, uno de los procesos para producir anhídrido maleico a través de la reacción que vimos anteriormente. Como verán, es muy diferente. Esto está lleno de equipos grandes, muy grandes, y de muchos equipos, no nada más el sitio donde ocurre la reacción. Y entonces, un ingeniero químico tiene excelentes bases de física y de matemáticas. Es lo que más usamos en la carrera. Química lo usamos menos. Somos mucho más matemática y física. Porque todo eso es lo que se necesita para diseñar, operar, optimizar los procesos químicos como los que están viendo en la pantalla. Y les voy a platicar un poquito de esos procesos químicos que están viendo ahorita. Cuando vean una planta química van a ver una cosa como esta. Es un sitio con grandes tanques que son reactores o son tanques de almacenamiento, con muchas tuberías que transportan materiales de un lugar al otro. Con fortuna, y tal vez conozcan una planta química, y con fortuna tal vez tengan algún pariente ingeniero químico que les pueda explicar todo esto muy bien y tal vez los invite a una planta. En estas plantas, cuando se diseñan, se comienza por hacer un diagrama de flujo, que es el que están viendo ahí. En el diagrama de flujo se incluye información de las corrientes, qué materiales van por las corrientes, a qué concentraciones, a qué temperatura, a qué presión. Se les da información de los equipos, que si las bombas, qué capacidad tiene, que si el compresor, el reactor, a qué temperatura opera, el intercambiador de calor, cuál es su área, etc. Estos diagramas de flujo ustedes los aprenden a analizar en los primeros semestres, en tercero, cuarto semestre. Posteriormente, ya que tengan esas bases, van a estudiar cómo diseñar esos equipos, cómo optimizarlos. Y entonces van a tener materias como operaciones de transferencia de momentum. En esta materia, lo que van a aprender es a diseñar cómo mover los líquidos en la empresa, y toda planta va a tener líquidos. Los líquidos se mueven con bombas y a través de tuberías. También van a aprender cómo mover gases. Los gases se mueven con compresores y por supuesto también a través de tuberías. Hay válvulas de control, hay placas de orificio, mucha ingeniería, muchas matemáticas, mucha física. Los problemas que resolvemos suelen ser complejos. Esta es un ejemplo de una tarea, de una materia que se lleva en quinto semestre. Lo que no quiero es que se asusten, nada más decirles que, al contrario, ojalá esto los motive, digan, a mí me gusta mucho esto, me gustan mucho las matemáticas, la física, y entonces tengo que resolver varias ecuaciones con varias incógnitas y requiero pues herramientas más sofisticadas. Excel todo el mundo lo tiene, Excel es una excelente herramienta y algunas cosas van a poder resolver utilizando Excel. Van a ver también otros software más sofisticados. Entonces es un ejemplo de una tarea de transferencia de momento. También van a llevar una materia que se llama transferencia de calor. En transferencia de calor lo que van a diseñar son intercambiadores de calor. Un ejemplo de un intercambiador de calor en su casa es el boiler, en donde calientan agua caliente para bañarse, ¿verdad? Ustedes se bañan con el agua que viene del boiler. ¿Recuerdan con qué se calienta esa agua? Sí, con gas natural. Entonces es un intercambiador de calor en donde el gas caliente le transfiere energía al agua que está fría y ya sale agua caliente. En operaciones de transferencia de calor también hay tareas similares, hay problemas, varias ecuaciones que resolver, varias incógnitas, y entonces las tareas son de bastante esfuerzo, son bastante retadoras. Otra de las materias principales en ingeniería química se llama procesos de separación.
Resulta que en la reacción química que vimos hace rato, la reacción no ocurre al 100%, y por lo tanto los productos al final vamos a tener anhídrido maleico mezclado con benceno y otras cosas. Así no lo podemos vender. Tenemos que separarlo porque el cliente nos compra anhídrido maleico. Entonces los procesos en donde lo separan, ustedes van a aprender a diseñarlos en esa materia de procesos de separación. Luego, el corazón de una planta química es en donde ocurre la reacción química. La reaccioncita que vimos de donde partimos de benceno más oxígeno nos daba el anhídrido maleico, ocurre nada más en un equipo que se llama reactor. Cualquier cosa en donde ocurra una reacción química es un reactor. Y aquí lo ven, como lo ven es algo así muy sencillito. Hay mucho más de los otros equipos alrededor de este, y un solo equipo donde ocurre la reacción química. En algunas plantas más sofisticadas puede haber 2 o 3 reactores para seleccionar muy bien las cinéticas, las dinámicas y no producir cosas que se emitan a la atmósfera. Eso también les va a tocar a ustedes hacerlo después. Luego tenemos una materia que se llama automatización de procesos, en las cuales ustedes van a aprender a cómo instalar equipos automáticos para que controlen la temperatura de un equipo. Por ejemplo, en su casa, si ustedes tienen un clima, los climas ya modernos, los más nuevos, los que llaman mini split, tienen un control en donde ustedes seleccionan qué temperatura quieren tener. Bueno, eso en automatización de procesos se llama un set point. Entonces, ustedes le pueden poner 22 grados Celsius y el equipo se encarga de mantener la temperatura en 22 grados Celsius. La lógica con la que está ayudándose para lograr eso se analiza, se estudia en automatización de procesos, que también le llaman control de procesos. Muy bien. Entonces, eso, jóvenes, es a muy grosso modo ingeniería química. Por parte del tecnológico, aquí se insiste mucho, se les invita mucho para que tengan intercambio internacional, que tengan un semestre estudiando en el extranjero. Es decir, estando en el TEC, pueden irse en cuarto, quinto, sexto, séptimo semestre a una universidad en el extranjero para tomar materias allá. Eso es indispensable, en mi opinión, es indispensable en la preparación de un ingeniero. Les cambia mucho su forma de ser, los prepara mucho para la vida profesional. Y tenemos cientos, tal vez miles de universidades en donde pueden hacer ustedes un intercambio internacional. Si ustedes quieren hacer un intercambio internacional, es seguro que lo van a tener. De oportunidades no van a faltar. Otras cosas, bueno, ¿en qué trabaja el ingeniero químico? Principalmente el ingeniero químico trabaja en la industria de transformación, que va a ser petroquímica, agroquímicos, polímeros y cerámicos, farmacéutica, manufactura de alimentos y aditivos de alimentos, acerera, metalúrgica, cementos y otros materiales cosméticos y químicos de especialidad. Ustedes pueden ver aquí muchos logotipos de empresas y seguramente reconocen a varios de ellos. Bueno, muchas de estas empresas, la gente que está en operación, en diseño y en toma de decisiones, el 60-60% deben de ser ingenieros químicos. Pero el ingeniero químico no solo trabaja ahí. Como cualquier otro ingeniero, estamos muy bien preparados en áreas físicas y matemáticas. Pueden trabajar después en centros de investigación y desarrollo si les interesa mucho la investigación. Después hacen una maestría, un doctorado y se van a dedicar a eso. En empresas de consultoría también hay muchas oportunidades. En dependencias gubernamentales, en empresas propias, al TEC le interesa mucho que nuestros egresados tengan un negocio. Y junto con las materias de ingeniería química van a llevar otras que los van a orientar en la parte emprendedora. Muy bien. Aquí hay lo que llamamos un reto técnico. Me gusta ponerlo ahí, tomarle una foto, no lo van a resolver ahorita, pero si a ustedes un problema como esos lo sienten retador y dicen, no, en lugar de irme este sábado acá al reventón, me voy a quedar a resolver este problema, que es una broma, suelen reírse de eso. Entonces, pero quiero decir, si les llama mucho la atención y quieren resolverlo, ingeniería química seguramente es para ustedes. Muy bien. No sé cómo vayamos con el tiempo, perdónenme.
De acuerdo. Entonces, ahora les voy a pedir una pequeña actividad que es, les di ya, búsquenme por favor en Facebook como Carlos Web y soliciten la amistad. Y ahorita en unos segundos más, autorizando aquí, les voy a aceptar para que si tienen cualquier tipo de duda, por el Messenger les contesto en minutos o máximo un par de horas. Muy bien. ¿En dónde están ahorita los proyectos que manejamos en Ingeniería Química? Tenemos, cuando ustedes lleguen a noveno semestre, van a llevar una materia que le llamamos el proyecto integrador. En esa materia tienen que desarrollar un proyecto vinculado a una empresa. Hemos estado vinculados a empresas gigantescas como Pemex, como Cemex, también Vitro. Ahorita tenemos algunos con Acra, del grupo Alfa, con empresas de elementos, con Sigma, en la cual los alumnos durante ese semestre, una de sus materias está enfocada a resolver un problema de la industria. Eso lo van a ver les digo, en noveno semestre, y es una labor que realizan en equipo. Denme unos segundos más, en unos momentos más, vamos a comenzar con sus preguntas. Permítanme unos segunditos nada más. Les voy a presentar ahora en su pantalla la diferencia que hay entre estudiar ingeniero químico en procesos sustentables e ingeniero químico administrador. Son dos carreras muy similares y les quiero mostrar estas diferencias para que ustedes tomen la mejor decisión que vaya con lo que a ustedes les guste. En la pantalla van a ver del lado izquierdo un listado de las materias que llevan por semestre el ingeniero químico en procesos sustentables. Y en la derecha, el ingeniero químico administrador. Lo que van a ver es que en el primer semestre, en el segundo semestre, en el tercer semestre y en el cuarto semestre, llevamos exactamente las mismas materias. En el quinto semestre hay dos materias de diferencia. El IQP están resaltadas en rojo, el IQA en azul. Entonces llevamos dos. En sexto semestre hay otras dos. En séptimo hay una. En octavo hay dos. Y en noveno hay dos. Les voy a presentar aquí el resumen de esa diferencia de materias. Diferencias entre el IQP y el IQA. Van a encontrar las dos primeras materias que ven ahí, que para el IQP se llama optativa de química y para el IQA se llama química de productos. Es prácticamente la misma, al igual que la proyecto integrador. Esas dos materias son idénticas y por lo tanto esas no hacen diferencia. Las restantes 7 materias sí hacen diferencia, sí son diferentes entre el IQP y el IQA. Las materias del IQP están enfocadas a procesos sustentables y a energía. Las materias del ingeniero químico administrador están enfocadas a la parte de manufactura. Manufactura es ingeniería industrial. Por ejemplo, una armadora de autos. Ahí hay muchos ingenieros industriales. También ingenieros químicos, por cierto. Entonces vamos a analizar de las 7 materias que son diferentes. El primer grupo de 4 materias son materias de contenido similar, pero las del IQP están aplicadas a energía, las del IQA están aplicadas a manufactura. Y las últimas 3 materias no tienen similitud entre sí. Y nuevamente las del IQP están enfocadas a energías y las del IQA están enfocadas a manufactura. Entonces, algunos de los proyectos que están trabajando ahorita de los alumnos con la industria, tenemos unos jóvenes que están trabajando en Air Liquid, si lo quieren consultar al rato en internet. Air Liquid se encarga de preparar gases industriales
lo separa oxígeno. Utilizando el aire, del aire toma oxígeno, nitrógeno y argón, los separa y los vende. Entonces los vende muy puros y muchas veces a condiciones criogénicas. Las condiciones criogénicas son cuando trabajamos temperaturas muy bajas, abajo de 100 Celsius. Entonces son procesos muy complejos. Hay un grupo de alumnos, de 3 alumnos que está trabajando ahí. Otros 2 grupos de alumnos están trabajando en ACRA. ACRA hacen poliéster, hacen PET. Y uno de ellos está trabajando en el reactor del PET. Están analizando los consumos de energía, tratando de optimizar el proceso para ahorrar energía. Otro grupo está trabajando en unos lazos de secado, en los cuales se calienta, al aire de la atmósfera se le quita el agua en unos absorbedores, luego se calienta y ese aire sirve para secar el PET. Ese PET después va a ser hilo. Entonces, el lazo de secado consume mucha energía. Los jóvenes están trabajando para optimizar ese consumo, están buscando oportunidades que tal vez la gente de planta, como ya tiene muchos años ahí, les pasa lo que se llama ceguera de taller. Ya no ven las cosas, de que están ahí, ya no ven cuando hay cosas equivocadas. Entonces, cuando nuestros alumnos llegan ahí, pues sí, se empiezan a cegar en todo, ¿verdad? Y entonces hay una oportunidad de que encuentren excelentes oportunidades para ahorrar energía. Esos son 2 ejemplos de muchos que puede haber, ¿verdad? Hay gente que ha trabajado con NEMAT, en donde NEMAT hacen motores para autos de acero y de aluminio. Hay mucho consumo de energía, muchísimo. Para que se den una pequeña idea, la factura por el consumo de gas natural de esas empresas son millones y millones de pesos. Si ustedes hacen un cambio que les ahorre el 10%, ya son gerentes. Y si hacen otro, ya son directores. Eso lo hace el ingeniero químico. Permítanme un segundito, déjenme pensar en alguna otra pregunta que haya por ahí. Ok, otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el programa tradicional y un programa internacional? Principalmente, el programa internacional vas a llevar 7 materias más que el tradicional. Entonces es más caro. Esas materias las puedes usar aquí en el TEC de Monterrey, pero muchas de ellas están reservadas para que las estudies en el extranjero. Son una especie de tópicos internacionales o interculturales. Además, la carrera internacional requiere que estés forzosamente un año en el extranjero. Es decir, que tú, primero, estás obligado a tener un intercambio y segundo, tu intercambio debe ser de un año en total. No es tan complicado por las materias que les comenté que llevan extras y están justamente preparadas para que las puedas llevar en el extranjero. Entonces, esas son de las principales diferencias entre la tradicional y la internacional. La tradicional también van a tener intercambio internacional. 1, no es obligatorio. Y 2, se puede complicar un poquito el acreditar materias. No es tan complejo porque el ingeniero químico en la carrera tradicional llevan 4 tópicos y esos tópicos los pueden llevar en donde ustedes quieran. Esas son las principales diferencias. Además, el internacional tiene este reto. Si ustedes se inscriben en internacional, están obligados a mantener un promedio de 85. Si por alguna razón, en los semestres que se avanzan, su promedio o cuando se reciban no es de 85 o superior, no les van a dar el título internacional. Y las materias que pagaron, porque eran internacionales, pues ya las pagaron. Entonces corren ese riesgo. Es decir, si se van a meter a la internacional, asegúrense de que van a sacar excelentes notas. Déjenme ver si hay más preguntas. ¿Cuáles son las materias más retadoras en la carrera? Muy bien, esto depende mucho del perfil de los alumnos. Por ejemplo, para mí, las materias retadoras son aquellas en las que tengo que memorizar cosas, porque soy terrible memorizando. No puedo. Entonces tengo que estudiar y leer y leer y leer. Y las matemáticas y la física se me han dado, entonces me gustan mucho. Y son retadoras, son bonitas, pero me gustan mucho, se me facilitan y por lo tanto no son tan retadoras para mí. Pero si el punto va por la complejidad física, matemática de las materias, tal vez de las primeras es balance de materias. Balance de materias muy intuitiva.
Aquellos de ustedes que lleven balance de materia y digan, pues está regalada porque dicen que está complicada, ingenieros químicos natos. Si alguno de ustedes batalla con balance de materia y después con balance de energía, ay, a lo mejor ingeniería química no era para ustedes. Eso es en tercero y en cuarto semestre. Y luego después de ahí, pues ya siguen aumentando en complejidad las materias. Les hablé de calor y de momento y de proceso de transferencia. Procesos de separación también son complejas. Otra materia que se llama procesos de transferencia difusional, que antes se llamaba fenómeno de transporte, puede ser muy compleja. Y pues, principalmente esa es mi opinión. Déjenme ver qué otras preguntas tienen por ahí. Por el momento no hay más preguntas. Por favor, que aprovechen. Tenemos todavía un rato para atender más preguntas. Adelante con toda confianza. Si quieren saber a quién le voy, de una vez les digo, al Cruz Azul. Conmigo nadie tiene broncas. Todos me estiman porque hasta se ríen de mí. Y está bien, yo no tengo broncas. Si quieren saber si los alumnos de aquí le van a los Tigres o a los Rayados, ahí sí tengan mucho cuidado, porque ahí sí se pone la cosa un poco tensa. Más preguntas, jóvenes. De acuerdo. Si no tienen más preguntas, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Espero que con esta charla se les hayan aclarado cualquier duda que tengan. Si siguen teniendo, ya saben ustedes que en el Messenger podemos tener cualquier conversación, ya sea por chat o por videoconferencia. Y mientras le parece que es todo, déjenme, tengo una pregunta más, denme un segundo. Bueno, algo que no les dije, y déjenme a ver cómo les hago llegar. Miren, tengo aquí tengo un brochure, un tríptico de Dow. Dow es una de las empresas más grandes de química, en donde les da algunas pequeñas razones o claves de si ustedes son ingenieros químicos o no. También les señala los sueldos, que no lo mencioné. Los sueldos del ingeniero químico son de los más altos. El ingeniero químico del TEC, cuando se recibe, a los 3 meses prácticamente todos ya tienen trabajo y sí, son unos sueldos excelentes. Sin embargo, esto nada más es información. No decidan una carrera por el sueldo que van a tener. Decídanlo si les apasiona, porque si no, su vida puede ser compleja. Ahora, la pregunta es, cuando vas a un programa internacional, ¿se requiere saber bien el idioma o te dan las materias en inglés? Bueno, depende de la universidad. El que sí hay que terminar es el inglés. Hay intercambios con Alemania en los cuales las materias son en alemán y no los van a aceptar si ustedes no llevan un cierto nivel de alemán. En otros lugares, pues las clases son en inglés. En países de América Latina, pues en español. En España también es español, ¿verdad? Pero necesitan inglés, es indispensable. Déjenme decirles algo del alemán. En los intercambios académicos hay un excelente programa con una agencia alemana que es la DAAD. En este programa los jóvenes se van de intercambio 1 año. Es por selección, es muy competitivo. Y en este año, un semestre estudian en una universidad alemana y el otro semestre trabajan, hacen prácticas en alguna empresa alemana. Les pagan, esa temporada en la que trabajan les pagan. Y la temporada en la que están estudiando les dan una muy buena beca. Bueno, creo que son como 200, 300 euros, que son muy buenos. Bueno, para ese intercambio, el principal filtro es el alemán, y me parece que piden A2 o B1. Si les interesa, ya comiencen desde ahorita a estudiar alemán. El siguiente filtro va a ser las calificaciones, y entonces asegúrense de llevar un buen promedio. Yo pensé que arriba de 90. Ese programa en particular, la mayor parte de esas becas se las llevan ingenieros químicos. Pues yo lo considero muy importante, y si algo me gustaría, si yo fuera ustedes, entonces me empezaría a preparar ya desde este momento con el alemán para asegurarme de que me toque a mí ese intercambio. Déjenme ver si hay más preguntas.
¿cuál es el nivel de informática que se requiere para las materias relacionadas en la carrera? Bueno, actualmente se programa muy poco. En mis años programamos mucho más, pero ahora se programa poco. Entonces, las habilidades con la computadora que requerimos es las que todos ustedes ya traen. Ya ustedes nacieron con un teléfono en la mano, todo el tiempo lo han manejado, pueden hacer consultas en Google Chrome, pueden investigar diferentes fuentes. Si acaso usamos Excel, yo en lo personal, a partir de quinto semestre, cuando toman clase conmigo, les doy un pequeño curso de Excel avanzado, que con ese tienen para hacer otras cosas, ¿no? Aquí mismo se les enseñan software más especializado, aquí mismo se les va enseñando. El Excel es indispensable, no solo para ingenieros químicos, sino en general. Pregúntenle a cualquier egresado que qué cosa utiliza él para resolver problemas, les van a decir que Excel. Muy bien, déjenme ver si hay otra pregunta por ahí. Muy bien, pues ha sido un placer saludarlos. Estoy a sus órdenes, como quedamos, a través de Messenger o de Facebook. Muchas gracias a todos por su tiempo y espero vernos pronto aquí en el TEC. Hasta luego.